Muy buenas tardes. Comenzamos con la exposición del doctor en este mes de octubre, un mes muy especial en nuestra historia, en nuestro hospital. Empezamos con la Semana de Medicina. En esta oportunidad me acompaña el doctor Víctor Cecías López con un tema muy interesante. Él es presidente del Cuerpo Médico de nuestro Hospital 22 Tarapoto, y quien en esta oportunidad nos tendrá un tema sobre prevención de las lesiones traumáticas. Realmente muy agradecido, doctor, con su presencia en nuestra exposición, y también le invitamos en esta oportunidad, de esta manera, en forma virtual, para poder contribuir con sus conocimientos, trabajando ya bastante tiempo en nuestra región, y seguro que tiene una gama de experiencias y conocimientos que compartir con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. Bien, buenas tardes, licenciada Sarita, a todos los miembros de la oficina, ¿no?, de capacitación. Gracias por la invitación y gracias también a todos los que se encuentran presentes a través de la red, ¿no? Vamos entonces a dar inicio a esta presentación, que básicamente en traumatología hay muchos temas, pero lo que de repente muchas veces a través de los años de trabajo vemos por qué es que se vienen dando siempre estos casos traumáticos, ¿no? Entonces pensamos que como médicos que somos en un hospital de nivel 2.2, que básicamente debería de preocuparse por el diagnóstico y el tratamiento, pero también no debemos dejar de lado la parte preventiva. Entonces creo que este enfoque que le vamos a dar el día de hoy es cómo, de manera tan simple, deberíamos nosotros desde nuestra casa, desde nuestros centros de trabajo, desde el campo, ¿no? Podríamos evitar de repente ser víctima o que nos ocurra un hecho que nos conlleve, ¿no?, a una lesión de nuestro cuerpo, ¿no? Y que tengan pues que visitarnos y algunos puedan sufrir las secuelas, ¿no?, con el paso de los años. Para esto, el día de hoy vamos a presentar el tema que se llama prevención de lesiones traumáticas, ¿no? Ya me han hecho la presentación, no voy a ahondar más en esto. Entonces, nosotros siempre perseguimos algunos objetivos, ¿no? Ojalá que logremos al final de esta disertación, que es, en primer lugar, remarcar el significado de las palabras peligros, riesgos, consecuencias, ¿no? Segundo lugar, conocer cuáles son las lesiones más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y que prácticamente involucra el manejo de la especialidad. Y en tercer lugar, de repente a manera ya de conversatorio, dar algunas medidas cómo podemos prevenir que ocurran estas lesiones traumáticas, ¿no? Debemos de definir qué cosa es un peligro, ¿no? Un peligro, el diccionario de la lengua española la define como un riesgo o es una contingencia inminente de que ocurra algo malo, ¿no? Según la definición, ¿no?, en lo que es calidad de atención, dice que es un elemento capaz de causar lesiones o afectación a la salud, es decir, un elemento capaz de causar un daño, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en casa, cocinando y dejo al borde de la cocina una olla con agua caliente y tengo un niño que está en una edad de indagar, de poder desplazarse en cualquier lugar, y yo lo dejo, entonces esa olla con agua caliente ese es un peligro para el niño, ¿no? Otro ejemplo, si yo tengo un objeto, un machete, ¿no?, que acá lo usan para cortar el coco, de por sí solo el machete es un peligro, en el cual yo tengo que estar instruido y reconocer que si yo le doy mal uso, ya se puede convertir en un riesgo, ¿no?, como vamos a ver más adelante. Entonces hay que definir bien, los peligros están al acecho de nosotros en todo momento, ¿no? Si yo en casa tengo
un piso en desnivel, ¿no? Y tengo una persona de la tercera edad que tiene trastornos para la marcha o limitación por algún problema degenerativo como una artrosis, y la hago caminar sobre un desnivel y encima que ya ni ve, entonces ese desnivel ya es un peligro. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esto y mandar a hacer pues una pequeña rampita, ¿no? O ayudarle a esa persona a deambular por esas zonas, de manera que yo evito que se produzca una caída, ¿no? ¿Por qué? Porque esa caída me va a llevar a una lesión del aparato locomotor, como vamos a ver más adelante. Entonces, el riesgo viene a ser la contingencia o la proximidad ya cerca al daño, o sea, a la lesión que se va a producir en el aparato locomotor, ¿no? Para el ISO 4005 es el efecto, ¿no? El efecto que logra cuando el peligro se ha puesto en acción, ¿no? ¿La que sigue? Esto lo hemos tratado de organizar, ¿no? Ahora en todo centro laboral se exige, ¿no? Poder identificar cuáles son los peligros, los riesgos que existen para el trabajo, pero en la casa, donde supuestamente hay mucha gente que se desplaza en todos los ambientes, también están sometidos a peligros y riesgos. Y justamente, no solamente nosotros recibimos acá pacientes traumáticos que han ocasionado en un centro laboral, sino también muchos de ellos son en casa. Y por eso queremos remarcar que ahí también hay que identificar qué peligros hay, ¿no? Ver si esos riesgos son mínimos, como ven ahí están en verde como un reloj, algunos no, moderado, otros son un riesgo muy alto, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un alambre que está pelado y está a pocos metros del piso, ¿no? Y no le he fijado, entonces ese es un riesgo alto para un niño que está gateando. Entonces, yo debo de reconocer cada de estas situaciones para evitar que el evento no deseado, o sea, que ocurra una víctima de ese peligro no corregido, no minimizado, entonces estaríamos nosotros disminuyendo la producción del daño. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué tipo de lesiones nos van a ocasionar estos peligros, estos riesgos? Tenemos de tres tipos. Primero, las lesiones musculares, las lesiones óseas y lesiones de tipos articulares, ¿no? En cuanto a las lesiones musculares, se refiere, por ejemplo, a desgarros, ¿no? Contusiones, golpes por caídas de objetos que están en altura, ¿no? Tenemos también las otras que ya involucran un poquito más de energía, la que sigue son las lesiones óseas, ¿no? Que corresponden a las fracturas. Acá hemos querido ejemplizar, por ejemplo, las fracturas que ocurren a nivel del húmero, como ven, de diferente forma, y eso va a obedecer al mecanismo, la que sigue, y las lesiones articulares. Estos son los tres tipos más frecuentes de lesiones que nosotros recibimos en nuestro hospital y que corresponden a las lesiones musculares, lesiones óseas y articulares. En las articulares generalmente son los esguinces. Un esguince, como vamos a ver ya más adelante, los que más se afectan son el tobillo y la rodilla. También tenemos ahí las luxaciones, como vamos a ver más adelante, la que sigue, ¿no? La que sigue. En cuanto a lo que es los esguinces o torceduras, la que sigue, siempre cuando nosotros no identificamos el peligro de un desnivel, no identificamos el peligro de un piso resbaladizo, no tenemos en la casa ambientes en un total desorden, con cables que se cruzan por allá, por acá y que nos pueden inducir a un tropiezo, eso a la larga puede llevarnos a un esguince o una torcedura, que no es sino una lesión de los ligamentos. La que sigue. En cuanto a las luxaciones o zafaduras, ¿no? Significa que hay una total incongruencia articular, ¿no? Como vemos acá en la figura, corresponde a un codo, es una luxación posterior del codo, que es muy frecuente cuando alguien resbala, cae hacia atrás,
se apoya para no golpearse y pone la mano con el codo en semiflexión, puede ocasionar una luxación. La que sigue. La que sigue. Las fracturas, como ya les dije antes, necesitan un poco más de energía, ¿no? Generalmente son caídas a desnivel, ¿no? Acá es muy frecuente ver este tipo de lesiones, como ven, a ver, ahí hay un codo, ¿no? Generalmente nosotros vemos de niños que suben al árbol, ¿no? Y bueno, no lo supervisamos. Entonces yo creo que una forma de tomar en cuenta es eso, ¿no? O incluso los mismos adultos suben y no toman las medidas, ¿no? De prevención, colocándose, ya sea colocándose un arnés o alguna soga que a la posible caída evite el impacto hacia abajo, o se suben trepando, ¿no? Pudiendo haber usado una escalera y siempre con el acompañamiento de alguien. Acá nuestra zona es muy rica en producir ciertos frutos que crecen a altura. A veces hay que cosecharlas, es cierto, pero hay que reconocer qué peligros hay ahí y identificarlos y prevenirlos. La que sigue. También tenemos los desgarros musculares, ¿no? Y ahora vamos a ver esto con mucha frecuencia. Sabemos que acá en la ciudad hay muchos gimnasios, ¿no? Y antes de la pandemia veíamos llenos las motos afuera en muchos lugares. Y ahora sabemos que algunos, bueno, no cuentan con los aparatos y seguramente van a reiniciar en algún momento, y si no hacen el calentamiento adecuado, ¿no? Pueden producir estos desgarros musculares, o aquellos que por efecto de la sobrealimentación están con sobrepeso, también puede producir desgarros miofibrilares, ¿no? Y producir estos desgarros. La que sigue. Otras lesiones, tenemos también lo que es frecuente, ¿no? En los que nos gusta el deporte, ¿no? Y que hemos estado en una inactividad larga y sobre todo hemos subido de peso y creemos tener las mismas habilidades que la teníamos antes, entonces no hacemos el calentamiento. Las rupturas del tendón de Aquiles es muy frecuente, ¿no? Por falta de esta actividad previa al deporte, ¿no? La que sigue. Y hay algo que se da con cierta frecuencia y que a veces lo podemos percibir de alguna manera muy frecuente cuando nos sentamos sobre algo muy contundente como una madera, cruzamos las piernas y luego sentimos que se va adormeciendo el dedito gordo, el dedo del pie. Si seguimos apretando nuestro nervio, podemos ocasionar ese tipo de lesiones. O por otro lado, en los accidentes de tránsito, es una fractura, como vemos acá a nivel de la clavícula, puede lesionar esas estructuras nerviosas que van a inervar hacia el brazo y producir pues parálisis permanentes. También los nervios pueden ser afectados por un traumatismo. ¿La que sigue? Espero que ustedes lo vean bien, pero acá más o menos he tratado de hacer una copia a los colegas que seguro están llevando salud ocupacional, dirán, pero esto de acá es un hiper-C. Pensamos que podría aplicarse de repente un hiper-C en nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Es identificar los peligros, cuáles son los riesgos que ocasionan, cuáles son las consecuencias que traen y, sobre todo, cómo hacemos la prevención. Por ejemplo, si yo tengo en mi domicilio un total desorden, ¿no? Que tengo que pasar saltando para poder trasladarme de una habitación a otra, ese desorden de por sí es un peligro, ¿no? ¿Qué me va a ocasionar? ¿Qué riesgo me someto ahí? A tener caídas a nivel, ¿no? O sea, a nivel al ras del piso. ¿Qué lesiones me puede producir? Me va a producir contusiones, rozamientos, escoriaciones, esguinces, luxaciones, ¿no? Los más frecuentes, pues ya dije, del tobillo, del codo, del hombro. Y si es una persona mayor osteoporótica, basta esta simple caída, puede producir hasta una fractura. Entonces, la prevención frente a este peligro de un desorden, ¿no? O que no está libre un pasadizo, es pues mantener las cosas en un orden adecuada, ¿no? Liberar todos los obstáculos para que las personas
todos los grupos etarios puedan trasladar libremente en esa área, ¿no? También, por ejemplo, un piso regular, un piso mojado, un piso resbaladizo, ¿no? Ahora, en muchas zonas donde vamos, ustedes seguro están viendo que apenas ingresa una persona, viene por atrás el personal de servicio pasándole el trapo, pero a veces eso puede condicionar a que ocurran caídas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, en las casas, ¿no? Escaleras que están sin barandas, ¿no? O las barandas son muy bajas. Esto puede ocasionar caídas a desnivel con fracturas, porque ya el impacto acá es más grande, generalmente, ¿no? A veces pueden ser también golpes a nivel de la parrilla costal, conduciendo a fracturas costales, traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Y si las caídas son de un segundo piso, tercer piso, pueden haber hasta lesiones cervicales, ¿no? Y fracturas múltiples. Entonces, si este peligro se identificó en la casa, lo que debería hacer es colocar barandas a lo que la norma dice, por lo menos tiene que estar a 90 centímetros, ¿no? Y con un pasamano que permita pues cogerse al momento que uno baja estas escaleras. También, si tenemos zonas mal iluminadas, también deberíamos corregir eso, ¿no? Y ponerle buena iluminación, ¿no? O usar también zapatos que sean antideslizantes, ¿no? En muchas instituciones vemos que los mismos trabajadores, o en la casa, ¿no? Las mujeres que con el afán, ¿no? de crecer un poquito usan zapatos de taco. A veces ese taco se obstruye y son los que le permiten las caídas, ¿no? Entonces hay que corregir esto también. Y así, ¿no? Movilizarse en algunas zonas oscuras puede permitir caídas a desnivel, ¿no? En cuanto también, por ejemplo, a conducir vehículos sin respetar las reglas de tránsito, ¿no? No es una clase acá de conducir, pero al menos yo creo que deberíamos de prevenir, comenzando primero lo que dice el reglamento, es que cuando uno sale manejando su vehículo, ya sea moto o auto, tiene que verificar que el vehículo esté en perfecto funcionamiento, sobre todo sus frenos, las luces, ¿no? Y si es moto, usar pues el respectivo casco, ¿no? Y si es un auto, usar el cinturón de seguridad y ir a las velocidades permitidas. ¿Cuántos muchachos vemos que a veces nos cruzan a una velocidad exagerada, más de 60 kilómetros en la ciudad, cuando apenas está permitido 30 kilómetros, ¿no? Y así, entre otros, por ejemplo, en las casas, ¿no? Cuando tenemos por hábito amontonar todo hacia arriba, ¿no? Entonces, colocando incluso los objetos más pesados hacia arriba, cuando esos objetos deberíamos colocarlos en las partes más bajas, porque una caída de un objeto pesado puede ocasionarnos también aplastamientos, atrapamientos, ¿no? Entonces, es no colocar. La que sigue. Sí, entonces, esto mucho hablan, ¿no? en la industria, en los centros de trabajo, pero me sirve sobre todo para seguir identificando esto, remarcar la palabra peligro y remarcar la palabra consecuencia. Acuerden, las consecuencias más grandes que hay de no haber identificado un peligro puede ser hasta la muerte, ¿no? Y a eso no queremos llegar. Si esto sirve para un centro laboral, nosotros queremos también extrapolarlo a donde paramos también otro tiempo en nuestra vida, que es nuestra casa o el campo, ¿no? La que sigue. Nuevamente acá, donde ven, por ejemplo, algunos peligros, ¿no? Obstáculos a desnivel, cuando hacemos trabajo en altura, ¿no? Aquellos pintores que a veces se suben a la escalera y no aseguran bien, no usan el arnés, y ¿no? Aquellos que suben a cambiar las calaminas, ¿no? Sin ningún tipo de protección. Todo esto, si identificamos los peligros, nosotros estamos evitando estas consecuencias. Ese es el mensaje, ¿no? La que sigue. Entonces, ya hemos venido diciendo cómo podemos prevenir que
las lesiones del aparato musculoesquelético aparezcan, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver que la salud es un bien que todos queremos, ¿no? Entonces, si nosotros estamos con salud, nos permite mejorar nuestro rendimiento en todo lo que nos acontece en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Si es un muchacho que está estudiando, para que le permita seguir estudiando, ¿no? Si es alguien que va a trabajar, trabajar, a nosotros también. Nosotros tenemos que prevenir estas lesiones, ¿no? También, si queremos mejorar el estado de salud musculoesquelético, es realizando los calentamientos, ¿no? La que sigue. Y algunos ejemplos que se da en nuestra zona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la siguiente, ¿no? La que sigue. Por ejemplo, primero, como empecé la disertación, es identificando los peligros, identificando los riesgos y, sobre todo, elaborar un plan muy simple de prevención. Por ejemplo, acá tenemos a un joven que está manejando y conduciendo su moto. Es un peligro. ¿Cuál sería eso? Ya todos nos dicen, ¿no? Detenerse, ¿no? Detenerse un costado, poner tu luces de peligro de estacionamiento, porque también algunos tienen la costumbre de pararse en una vía de una sola vía y no ponen ningún aviso, vienen por atrás y el motocar te arrolla. Entonces, esa es la prevención, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, hay una casa muy bonita, ¿no? Con una escalera tan linda seguro es de caoba, pero miren qué le falta acá. Le está faltando sus barandas, ¿no? Y esto que también es frecuente, ¿no? De conducir más, cuando la norma dice que deben ir 2, y peor acá, miren, con un niño adicional en brazos y sin su casco de seguridad. Entonces, si nosotros cumplimos las normas, creemos que los peligros que van a estar ahí, no se van a dar. Acá tenemos, por ejemplo, otro que es frecuente ver en nuestra emergencia, un montón de pacientes que llegan con fracturas en las piernas, dedos que se han volado con esta famosa máquina, la moladora, ¿no? ¿Por qué? Porque no utilizan sus elementos de seguridad, que son guantes de cuero, ¿no? Acá está utilizando felizmente sus lentes, ¿no? Porque estas chispas caen a veces ¿no? La que sigue, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, pues, dentro de ellos algunos hábitos saludables, como hacer ejercicio, ahora que están permitiendo allá hacer el ejercicio regularmente, ¿no? En cuanto a adoptar también algunas posturas adecuadas, miren cómo debe sentarse, ¿no? Con la parte sacra siempre pegada hacia atrás. Acostumbramos aquí a inclinarnos, ¿no? Y luego la columna es la que sufre, ¿no? Tratar de usar posturas correctas para dormir, ¿no? Tener también una dieta muy equilibrada. Sabemos que acá por la zona tienen una dieta muy alta en carbohidratos, ¿no? Pero hay que acudir al nutricionista para que nos oriente cómo, sin dejar de alimentarnos, poder tener un equilibrio, ¿no? De todos los nutrientes esenciales que son las proteínas, incluso los minerales, ¿no? Vitaminas, etc. Y sobre todo, si vamos a hacer alguna actividad, tenemos que llevar siempre los calzados adecuados, ¿no? Si vamos a hacer caminatas, trekking, ¿no? Usar zapatillas un poquito altas que te proteja un poco el tobillo o cualquier torcedura, ¿no? Esto también es frecuente en nuestra casa, ¿no? Llegan pacientes con dolor doblado a la espalda, ¿por qué? Porque trataron de alzar de la manera incorrecta un peso, ¿no? Entonces, esta es la manera correcta de cómo recoger algo del suelo, ¿no? Arrodillarse y usando la rodilla, la extensión de la cadera y de la pierna, poder levantar un peso como este. De esa manera, liberamos la carga excesiva a la espalda y estamos evitando una contractura muscular, por ejemplo. La que sigue. La que sigue. No, las lesiones musculares, ya les dije, son las contracturas, los desgarros, se pueden prevenir siempre haciendo un precalentamiento. La siguiente.
Acá lo tengo, ¿no? Recuerden, para aquellas personas que van a hacer un ejercicio muy forzado, siempre hay que hacer ejercicios de estiramiento. Estos son las causas más frecuentes de lesiones que ocurren cuando uno ingresa a hacer una actividad sin calentar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otra actividad que es frecuente en nuestra zona, el uso de las motosierras, ¿no? Siempre recordar usar siempre esto, las medidas de prevención, ¿no? Porque esto a veces salta, ¿no? Tener limpio el ambiente, porque una mala pisada cuando cambia de posición caen y estando con este motor prendido, a veces esto, ¿a cuántos se les ha caído encima del brazo y han venido con lesiones muy graves, ¿no? Tanto de los tendones, los músculos, los huesos, ocasionados por este aparatito que sabemos que se necesita. Nuestra zona es muy rica, ¿no? en arbustos y crecen rápido, a veces hay que recortarlos, pero hay que tener la medida de prevención, ¿no? Acá, esto también es frecuente, ¿no? ¿Qué te pasó? Me he caído cosechando el coco. Entonces, usar pues una escalera, ¿no? Si es posible a ellos, escaleras, ¿no? Que alguien esté abajo esperando de repente a que no se corra, si lo ponemos sobre una superficie corrediza, a veces o lo ponemos muy parada la escalera, ¿no? En un mal movimiento nos caemos hacia atrás, que ha sido frecuente ver también pacientes muy graves que llegan con este tipo de caídas de altura, ¿no? Acá, miren, ya les dije, el machete de por sí solo es un peligro, pero ante una mala manipulación como está haciendo este señor, y es frecuente ver esto, que lo hacen sobre su misma mano, agarran el machete. ¿Qué tal si por acá vienen los niños jugando y le tocan el codo y este machete se va hacia el brazo? Por no tomar en cuenta ese riesgo, ¿no? Entonces esto se puede hacer muy bien colocándose en una superficie, ¿no? Protegiéndose de repente la mano con mucho cuidado, ¿no? Porque es frecuente ver cortes por esto. O acá otro, ¿no? Algunas veces cuando vamos por la vía de evitamiento vemos de madrugada salir así un montón de gente que anda con su machete, o algunos al hombro, otros acá, y lo utilizan el machete sin funda. Hemos recibido también pacientes que cuando les preguntamos, ¿y qué pasó? No, estaba yendo a la chacra, tropecé y el machete se me fue adelante y él cae sobre el machete y con el brazo cortado o con una mano amputada, ¿no? Entonces, la prevención es muy importante. Aquí tenemos, esto también es frecuente de ver. Hace 2 días ha llegado un señor que mañana creo que el doctor Veraún va a presentar un caso muy interesante de alguien que estuvo cortando acá, ¿no? Le puso el metal y luego se voló la pierna. Entonces, ¿por qué? Porque él no utiliza botas, acá hay que protegerse las botas. Lamentablemente vivimos en Perulandia y todo el mundo saca la vuelta a la norma. Miren cómo debe estar trabajando un, un obrero que se encarga de manipular esta máquina, ¿no? Con toda la protección del caso. Aquí puede ser que ocurra una lesión, pero las consecuencias van a ser de menor grado que aquel, ¿cómo lo vemos? Alguien que está chaleando esto, con su truza, ¿no? Con las piernas expuestas a ser lesionado, ¿no? La siguiente. Me cortó. La que sigue. Y acá también, ¿no? La industria metálica en nuestra región ha aumentado, ¿no? Por las construcciones que existen y también pues hacerle recordar a aquellos que me están escuchando y que se dedican a esta actividad, utilizar las medidas, ¿no? De seguridad, que son uso de guantes de cuero, ¿no? Acá le faltó el mandil, le faltó el protector de cara, así como ahora que estamos de moda con el COVID, le faltó su protector de cara, ¿no? Porque estas chispas pueden llegar a quemarle también la superficie de la piel de la cara. La que sigue. Next. Next. Next.
otro tipo de lesiones que nosotros también vemos, que son los famosos tramperos, ¿no? Sabemos que es necesario alimentarse, ¿no? En muchas zonas a veces no es fácil tener, ¿no? Sobre todo lo que vivimos en la ciudad. Entendemos, ¿no? La necesidad de dedicarse a este tipo de arte, aunque está proscrito ya la casa, pero si yo digo, si yo voy a poner un trampero, algún animal que me está causando daño, pues tengo que poner un aviso ahí, cuidado, zona de tramperos, pero nadie pone. Lo peor es que en tu misma chacra, el vecino o algún desconocido va y coloca trampa, y cuando tú estás en tu terreno, pasas y vienen con lesiones más severas que la que estamos viendo acá, ¿no? Algunos desangrándose, muriendo, ¿no? Y otros, miren, también cuando compren alguna maquinaria, tienen que leer las instrucciones o si no, revisar cuál es el manejo. Miren esta forma, como vemos ahí a dos personas, uno manipulando una moladora, ¿no? Y el otro cogiendo, ¿no? De una manera inadecuada. Entonces, todas esas cosas, si vemos, debemos corregirlas, avisarle, señor, no haga eso, utilice esta forma, protégese de esta manera. ¿La que sigue? Bien. De repente, muchos han pensado de escuchar tal vez y cómo me las voy a tratar, ¿no? De repente ese es otro tema. Nosotros creemos que nuestra función también es de dar algunas medidas de prevención. Y la mejor medida, como yo les digo, es identificar el peligro. Algunos siempre van a estar ahí. No podemos eliminarlo porque forman parte de repente de nuestra rutina diaria de hacer, ¿no? El quehacer. Por ejemplo, en el campo, esas guadañas necesitan para poder cortar el pasto, ¿no? Pero hay que saber manipularlo. No sé si tienen algunas preguntas que puedan hacerle a través del WhatsApp, ¿no? Y para poder responderlas. Grita, ¿no vas a... Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, estamos para escucharlas. O en todo caso, escribirnos también por el Face. Bien, de repente, agregar acá, ¿no? De que nosotros estamos llanos a poder responder y aquellos, de repente, personas que están fuera de la institución, aprovechar, ¿no? Esto de la telemedicina para poder hacer las consultas, ¿no? Estamos llanos a poder contestar no solamente ahora, sino otros días. Y bueno, agradecer su presencia, su tiempo, ¿no? Y también nos gustaría escuchar algunos comentarios, ¿no? En qué podemos mejorar este tipo de charlas que a veces es necesario impartirlas, pero si creen alguna sugerencia, ¿no? De mejoras, la vamos a aceptar y nos las hacen llegar. Muchas gracias entonces por todo. Buenas tardes. Doctor, agradeciéndole de antemano su exposición y realmente nosotros bastante agradecidos con su presentación. Nos hemos dado cuenta que tan importante es la prevención. Tanto se evitaría, tantas emergencias se podrían evitar. Realmente hemos tratado de comprender entre el peligro y el riesgo que genera pues los accidentes tan comunes que son en nuestro hogar, en el trabajo, y que muchas de ellas se pueden evitar. Realmente muy agradecido, doctor. Gracias por su presentación, muy clara, muy puntual, muy específica. Si no hubiera preguntas, entonces estamos concluyendo por esta oportunidad. Como siempre, agradeciendo a la Oficina de Comunicación y Informática por la oportunidad que ustedes nos brindan para poder transmitir y llegar hacia sus hogares. Bueno, no sé si todavía hay alguna inquietud. Si no, estamos hasta la próxima semana.
Julio, ¿hay alguna pregunta? No, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias.